nos enganchamos puntualmente. Muy bien, muy bien. Espérate que me estás encandilando, mira. ¿Cómo hemos Ah, no, aprendido? sí, no. Yo hoy ya estuve 8 horas de pantalla, ya hasta ahora no, se me agotó la córnea y la retina. Hemos aprendido porque yo creo que contigo hice 2 y la primera vez estuvimos Fuimos los como primeros. 15 minutos. Fuimos los Fuimos los primeros, tal primeros. cual. Fuimos los Bueno, primeros. gracias por invitarme, che, porque vos fuiste el que me incentivó a empezar con estas cosas. Y no parás. Realmente. Y me gustó, viste, al final le encontré el gustito. Es muy lindo, es muy lindo, muy lindo. La gente además lo agradece, tenés mucha interacción. Y vos tampoco, ¿eh? No te has quedado, no te has quedado atrás, un gusto. Me gustó Uno mucho. sí que uno va aprendiendo porque fuimos los primeros, nosotros fuimos como los primeros y con un montón de dificultades e Totalmente. incertidumbres. Se nos caía internet y tantas cosas. Después el grupo, tu grupo particularmente, creció también bastante. Cuando me refiero, para la gente que no sabe, el grupo de cuando se conocieron en alguno de esos años que hicimos un curso, ¿no es cierto? Pero bueno, bárbaro. Y está creciendo y no quiero dejar de nombrar a Anaí cómo está creciendo el grupo para que en el futuro haya toda una Totalmente. carrera de health Después, coach. Health coach. Después totalmente. veremos Después cómo nosotros vamos lo a, seguirán llamando, pero por ahora que sea de health coach, es muy necesario realmente. sí, vamos a hacer un vivo, vamos a comentar esto en las redes. Está como naciendo, lo estamos regando. Y vos sos también parte Totalmente. de nuestra motivación. Bueno, digamos que la gente ahora con esta cuarentena se aproxima mucho más a aprender acerca de cómo cuidar la salud, porque además entre la movida tan fuerte que es todo esto, la tenemos que cuidar más, ¿no es cierto? Y está difícil. Me gustó mucho el título que elegiste, me encantó. Menopausia sin tabúes. Aviso que Totalmente, no me lo bueno. no me lo consultaste, lo tiraste ahí, no, yo lo vi aparecer, no más, pero estuvo muy Bueno, bueno. mira, me gusta hacer los conversatorios con vos porque la idea es que no es que somos el contra, pero tratamos de romper paradigmas y de problematizarlo y tratar de romper con el pensamiento dicotómico de blanco-negro, que hay veces hay grises y que tenemos que contextualizar y que cada persona es única y a partir de Eso sí. eso podemos ir construyendo una clínica más ampliada y de eso se trata. Por eso no aferrarse a dogmas y me parece que con vos eso se logra, se problematiza, así que bueno, hemos elegido este tema que me parece muy interesante porque ha estado bastante vapuleado y me parece que lo tenemos que reivindicar y problematizar. Así que bueno, el tema de la menopausia es un tema muy interesante y que hasta hace unos 20 años, no sé, 15 años atrás, el que no ponía terapia hormonal de reemplazo parecía que estaba fuera de los cánones de la medicina. Ahí para que nos demos Ujú. cuenta cómo el conocimiento es dinámico y Seguro. el conocimiento es dinámico y cómo también se la ha relacionado con una patología cuando es una etapa de la vida. Y bueno, eso tiene que ver con nuestra formación, con nuestra idiosincrasia, con los estereotipos que tenemos de las etapas de la vida. Y bueno, eso me parece que también ha llevado a la medicalización o a una mala interpretación o cómo la pueden vivir, porque yo estoy hablando como hombre. Las mujeres Claro. prácticamente, totalmente, porque yo lo hablo principalmente porque del 80 al 90% de mi consulta o de las pacientes son mujeres. Son Entonces, mujeres como en todos los consultorios. Como en todos los consultorios. Tú sabes que es así.
Es más, yo cuando me formé en clínica médica estuve en hombres, en sala de hombres, y aprendí más que nunca porque el giro cama era enorme. Y cuando pasé a mujeres había solo 3 mujeres en una docena de camas. ¿Por qué? Porque ellas van al consultorio y hacen más prevención que el varón. Así que en ese sentido es como es una idiosincrasia, yo diría que femenina. Metiéndonos en tema, Mauricio, primero que vas a hablar de mí, porque yo hace 12 años que me trato por menopausia. Así que es casi mi caso. Pero lo que sí está bueno decir a la población es que el cambio de paradigma ha sido enorme y que si bien yo me recibí de endocrinóloga hace ya más de 30 años, era otra historia en aquella época, otra historia. Y sin embargo, todavía hay muchísimos médicos que al tema hormonas hoy le tienen miedo. Yo recibo mucha gente del interior en donde se dividen en dos. Hay pacientes que todavía el médico, ginecóloga por ejemplo, le ha transmitido el miedo al tema reemplazo hormonal, y hay otros que vienen con un reemplazo hormonal pero muy anticuado y muy protocolar. Por ejemplo, no sé si de donde tú eres lo ves, pero medicadas con anticonceptivos. Totalmente. Vale. Entonces, eso sí, sería muy bueno aclarar a la población estas dos cosas, ¿no? Primero, que la terapia hoy, por excelencia hormonal, nunca la tenemos que estar relacionando con el cáncer, y eso es un cambio de paradigma muy grande, porque cada vez sabemos más acerca del cáncer, si bien es una enfermedad multifactorial y nos falta mucho por entender. No me acuerdo si ayer o anteayer, bueno, hablábamos bastante con otras personas acerca de cáncer, y la relación con la contaminación ambiental a nosotros los médicos nos excede, porque le pertenece a otro rubro encargarse de eso. Sí, estábamos hablando con un especialista en medicina ambiental. Obviamente, y eso tiene mucho que ver con el cáncer, pero una vez que tengamos un cáncer hormonodependiente, recién allí sí vamos a empezar a relacionarlo con las hormonas. Pero si nosotros hacemos todo lo posible por alejarnos de la patología propia del cáncer, en realidad, si no es hormonodependiente, no tenemos que relacionarlo. Entonces la menopausia, ahí sí empieza a ser, como vos pusiste el cuadro de fondo, el jardín de las delicias. Totalmente. Empieza a ser un lugar en donde la vida se te pone linda si vos accedes y estás bien instruido en el reemplazo de lo que dejó de funcionar, que es el ovario. Sí, ¿Te parece que defina un poquito esas cosas? No, totalmente, y quiero plantear este cambio también de paradigma, de que pasamos de tarde Doña Rosa, donde estaba sacrificando su sexualidad y el estereotipo de que prácticamente el final reproductivo daba el final de como mujer, es un estereotipo bien marcado, a pasar a la eterna juventud, a la eterna juventud, y de no aceptar el envejecimiento, que no significa que no pueda haber calidad de vida y una buena salud. Entonces estamos en los extremos donde se sacrifica a veces la salud por esa eterna juventud, y me parece que este es el punto donde se puede tener la menopausia, esa etapa, y que no solamente una cuestión hormonal. Por eso muchas veces yo puse el post que no es solamente una cuestión hormonal, pasan muchas cosas, y las hormonas cumplen un rol fundamental, pero también el estrés, el medio, el entorno, la alimentación. Por supuesto. Pero la propia menopausia en sí mismo sí es la finalización de la vida del ovario, y por eso podemos decir que es una, no sé si llamarlo petit mort, pero realmente el ovario dejó de funcionar. Hace muchos años, más de 10, hablé por primera vez en un congreso de ortomolecular acerca de menopausia, y me acuerdo que había unas médicas en la primera fila que suspiraron diciendo, ¡ay, todo lo que hay que tomar! Y yo me reí porque dije, al ovario no va a ser tan fácil reemplazarlo, ¿no? Pero seguro, con el camino y con los estudios tratamos de que ese reemplazo sea primero seguro y luego lo más sencillo posible. Pero hay que hacer el tratamiento, ¿no? Las devoluciones que hace eso son muy grandes. Es decir, yo hace 12 años que me vengo tratando, y quiero decir a la población que hay tantas menopausias como personas, como mujeres. Justamente, ¿por qué? Porque la individualidad bioquímica es fundamental, y que no solo el recorrido que uno haya hecho en la vida premenopáusica, cómo haya vivido la premenopausia, o sea, toda la vida de la menstruación hasta que ésta cesa,
a eso se llama menopausia, la suspensión de la menstruación, y por lo tanto lo que significa no solo la suspensión de la menstruación. Alguien había preguntado por ahí si tiene que ver con cuando te sacan el útero. No, no es cuando te sacan el útero. La menopausia es la finalización de la vida del ovario, que hace no solo una posibilidad reproductiva, sino que además toda la función hormonal que cumple, ¿vale? Y eso sí, como cuando una niña se desarrolla, le cambia todo el cuerpo gracias a la aparición del desarrollo del ovario, cuando se termina la diferencia de toda la salud y del cuerpo de la mujer también cambia. Y obviamente yo quiero hacer una diferencia, porque por ahí la gente no sabe, que de la medicina ortomolecular, que es llegar a la molécula correcta, el orden molecular, a lo largo de los años salió una pata, como un apéndice un poco menor, que era la medicina anti-aging. De tal manera que cuando incluso allá por los años 2008, 2009, crecieron mucho los congresos en Las Vegas, que eran una cosa, no sabes, enorme, ¿no? Bien al estilo Las Vegas, los congresos de medicina anti-edad, en realidad, y en Europa también, en realidad era dedicarse exclusivamente a la parte que tú aprendiste en ortomolecular, que es la endocrinología condición ortomolecular. Es una visión diferente, porque es una visión totalmente personalizada y de una bioquímica bastante completa. O sea, en donde nosotros vemos la bioquímica de esa mujer desde su cerebro, desde su eje del estrés, su suprarrenal, hasta, por supuesto, sus huesos y toda la función hepática, gastrointestinal, todo nos interesa, porque las hormonas tocan todo nuestro cuerpo. Y uno no puede decir, voy a hacerle a esta persona un reemplazo hormonal o no se lo voy a hacer. ¿De qué manera se lo voy a hacer si no observo cómo está todo el resto? Esto es muy importante. Yo lo que te quería decime. Tú sabes que si no yo doy clase soy medio... Te quería comentar de que me parece que hay una confusión por la historia de la terapia hormonal de reemplazo de derivados equinos y que ha hecho mucho daño con la terapia hormonal de reemplazo, que la gente malinterpreta porque no sabe lo que es una hormona bioidéntica, ni tampoco puede comprender, que la fitoterapia sistémica que tiene muchos beneficios, o el abordaje de la medicina, o los adaptógenos, muchos adaptógenos. En realidad la llegada es importante. La llegada en realidad de esos estrógenos equinos, que eran procedentes de la orina de la yegua preñada, fue como anticonceptivo, fue la revolución sexual de los 60, en donde se implantó más como anticonceptivo. Y entonces ahí era la píldora mágica y todo lo demás que el libre albedrío. No. Luego de esa hormona es que se devino, por eso lo comenté recién, a veces en algo un poquito desactualizado se pone un anticonceptivo como si fuera un reemplazo hormonal en menopausia. Y no está bueno, porque sabemos que las relaciones que tiene después con el resto del cuerpo y su metabolismo son muy diferentes. Con el paso del tiempo, sí, se llegó a que lo ideal es lo que hoy llaman hormonas bioidénticas. ¿Qué significa? Que son exactamente las mismas hormonas que teníamos en nuestro cuerpo, igual que la hormona tiroidea, igual que la insulina, igual que la hormona de crecimiento. Es decir, que incluso cuando ya se llegan, por un lado, cuando es la generación de una hormona por ADN recombinante, que es con el conocimiento de la genética, que así se resuelve una hormona de crecimiento o una insulina. En el caso de las hormonas sexuales, las sacan en realidad las idénticas, pero son idénticas, de plantas, pero bienvenidas sean. No a todas las mujeres, como eso digo, todas las mujeres tendrán una resolución de su menopausia de acuerdo a cómo la estén viviendo. Hay un abanico muy grande que abarca a una mujer que te dice, yo no sé de qué se quejan mis amigas porque jamás me enteré de la menopausia. Ese es un tipo de menopausia que igualmente vamos a estudiar y vamos a intentar preservarla de distintas, digamos, de hacer medicina preventiva, pero muy probablemente a esa señora que tiene, tú lo sabes, un poquitito de grasa previa a la menopausia, que ha guardado parte de sus estrógenos en esa grasita y por lo tanto le sirve de reserva hormonal y tiene libido sexual conservada, tiene huesos totalmente conservados, tiene lubricación vaginal
y no tienen ni la menor idea de lo que son los calores. Es un tipo de menopausia que nosotros vamos a estudiar y preservar. Por ejemplo, vamos a intentar que las hormonas que tiene su cuerpo se metabolicen correctamente, vamos a intentar que esas hormonas no toquen demasiados receptores mamarios, y le vamos a dar protección mamaria, ¿no? Y vamos a bendecir ese depósito, vamos a decir, de hormonas, cuidando que no se oxiden, que siempre estamos nosotros en el área de oxidación y antioxidación. Y después está el otro extremo, en donde me anoto, que es esa menopausia en donde no había nunca grasita por demás, y cuando se terminó la producción de hormonas sexual femeninas, que tiene mucho del lipofílico, o sea, las hormonas sexuales masculinas y femeninas se caminan muy por la grasa, entonces se pueden depositar. Bueno, si no había, se va toda. Y ahí es en donde se sienten todos la ausencia de sus efectos. La sintomatología, que yo hice un video hace un par de años, en donde puede ser tan estresante que te termine enfermando. Pero no es la menopausia la enfermedad, sino que te genera, por ejemplo, insomnio, una enorme irritabilidad, y ese estrés al cual te lleva el insomnio va a terminar alterando tu sistema inmunológico. Entonces, sí, y hay hay algunos indicios también que uno, por ejemplo, la bajada de la progesterona que se produce mucho antes, muchas veces, entonces uno se va dando cuenta cuando vienen por otro tipo de patologías como quiste de mama, quiste de ovario, síndrome premenstrual, endometriosis, donde hay un marcado, una baja de la progesterona y hay una dominancia estrogénica. Y entonces eso después obviamente se va a compensar más adelante, pero uno ya puede estar diciendo, bueno, acá está sucediendo algo. Y que es fundamental, esto del insomnio, el papel de la progesterona en el insomnio es fundamental. Y en el estado de ánimo también. La progesterona, como su palabra lo indica, es progesta, con lo cual por eso las embarazadas nos dormíamos durante ya al cuarto mes, quinto mes, sexto mes, uno dice, ¿por qué tengo tanto sueño? Y es que tengo tanto sueño porque la dosis de progesterona que se produce en mi cerebro le produce un efecto muy gabárgico, lo cual está bárbaro porque necesitas esa serenidad, ¿no? Y esa sedación. Obviamente, lamentablemente, por el estilo de vida a veces tan estresante, no es por menopausia o por climaterio que falta progesterona. Falta progesterona porque hay todo un desequilibrio del ciclo que tantas veces lo vemos en chicas jóvenes, ¿no? Eso vaya de paso que, sí, cuando una chica joven cae en insomnio, lo primero que va a pasar es que se le altera el eje y por lo tanto progesterona va a estar faltando. Pero en el área del climaterio en general está precedido por esta falla y falla progesterona. Pero ni te digo cuando ya se instala la carencia del estradiol. Entonces, como el estradiol tiene tanto impacto en el aparato cardiovascular, en nuestro endotelio, tiene tanto impacto que ahí nos dimos cuenta por qué nosotros cuando estábamos en el ciclo menstrual estábamos más protegidos que ustedes de aterosclerosis. Totalmente. Cuando ya pasamos a una menopausia sin tratar, ya nos empezamos a igualar en los porcentajes, según el estilo de vida también, en enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, hombre con mujer. Porque verdaderamente el estradiol es un gran protector. Entonces, bueno, si te falta, el sistema nervioso autónomo se altera, el endotelio se altera, y vienen esas famosas tuforadas de calor, que son cuando es una por hora, una cada media hora, y hay un circuito en donde si hay más estrés y se alteran más los neurotransmisores, más frecuente viene la tuforada. Y bueno, es la que pobrecita padeció mi abuelita, que hoy debería tener 120 años, 125 años, y era, está loca, está histérica, bueno, yo todo eso, ¿no? Eso lo escribí en uno de los posts porque en realidad es sumamente interesante el déficit de los estrógenos en lo que es la oleada de calor, en la sequedad vaginal, en la sequedad de la piel, pero también no hay que subestimar la etapa de la vida de la mujer, que no todo es cambio en el humor, porque se superponen con otras etapas de la vida en las cuales la menopausia, los hijos se van, la casa queda sola, hay relación con la pareja,
Entonces, hay que ser como, hay que mirar detrás como hay Todos que los tener como una aspectos de la mirada, vida. Está muy claro, bueno porque lo que decís, porque si no, todo no, es, muchas veces son todas las hormonas, y las hormonas influyen, pero también influye el estrés, también influye el total. estrés. Entonces, yo quiero entrar ahora en el tema de la libido, porque a ver, el tema de la libido es decir, bueno, debo estar en la menopausia, y muchas veces es una línea muy delgada, porque yo no he visto ninguna persona con menopausia de las que he estado tratando con una pareja nueva que tenga la libido baja. Y muchas veces esto hay que replantear y hay que entender que es todo un entramado de situaciones que no es solamente, pero hay que poder decir, bueno, no, porque si no, hacemos un estereotipo de las mujeres que tienen menopausia con todos los problemas de salud mental que tienen relación con las hormonas. Y a veces, No, por supuesto. entonces, Pero que las hormonas son esenciales para el obvio, funcionamiento cerebral, en todos los obviamente, aspectos. Obviamente que sí. obviamente, Pero bueno, digamos que está muy bueno el planteo que haces para decir a las mujeres que para prepararse para cuando llegue la menopausia son varios rubros los que decís, y está muy bien. Porque aunque te hagan un reemplazo hormonal y vos digas, bueno, pero volví a estar con el 17 beta-estradiol, que de eso se trata, y la testosterona y otras hormonas más que ahora voy a nombrar, dentro de los valores mínimos normales premenopausia, de eso es donde nosotros afianzamos la puntería, te tenés que preparar para esos cambios. Y hoy, obviamente la salud es física, psíquica, social, espiritual y sexual. totalmente. Entonces hay que prepararse. Yo siempre le digo a los pacientes, calculo que tú también, ¿cuál es tu proyecto? Y proyecto lo quiero hasta los últimos 30 minutos de vida, porque eso te va manteniendo, ¿no? ¿Te acuerdas que en algún momento hicimos el curso con Samuel? Creo que tú estabas en aquel curso largo que hicimos de 9 días, y hasta el cáncer está relacionado con carencia de proyecto. Fue una de Obvio, las últimas clases que totalmente. tuvimos, ¿no? O sea que por No, eso tanto la salud y la enfermedad se relacionan con todos estos rubros. Y te quería, prepararse para, decime. no, te quería preguntar, que esto es muy interesante, lo que planteas de cuando decís los valores, yo siempre hablo de lo que es óptimo con los valores normales. Y eso Uh-huh. es muy interesante porque muchas veces tenemos a lo mejor valores que no son normales, pero pacientes no tienen síntomas. Y al revés. Y al revés. Entonces muchas veces hay que adecuar de cómo está actuando esa hormona a nivel intracelular. No, por supuesto. Y además, tantas veces podés tener al revés. El valor normal, por ejemplo, testosterona, Totalmente. y no tenés zinc. Y al faltarte el zinc, la testosterona no Totalmente. va a A eso lo funcionar. puedo Sí, sí. contextualizar la clínica y la optimización, porque muchas veces nosotros nos basamos con valores extremos, pasa con la tiroides, pasa con esto, valores extremos, y esos son medias que se hacen en realidad y no todos funcionan igual. No, pero por supuesto que siempre la clínica es soberana. Luego vemos el laboratorio. Esto es así. Ahora, obviamente, a lo mejor puedas ver un laboratorio que no se pegue mucho con la realidad, no es que esté mal hecho o que esté falso, sino sencillamente que el pico de momento que se midió esa hormona para arriba o para abajo no es la realidad que está teniendo, porque esto también tiene muchos ciclos. Tú sabes que está relacionado con los neurotransmisores y con la suprarrenal. A mí me gusta muchísimo incentivar la suprarrenal de mis pacientes. Cuando viene una paciente con menopausia para pedir ayuda, dependiendo, por supuesto, de la urgencia que tengan, ¿no? Porque hay gente que te viene a tocar el timbre desesperados diciendo, me hierve la cabeza, no puedo soportar más y tenés que ir un poco más rápido. Pero rescatar la producción de hormonas endógenas desde la suprarrenal. Eso es un arte que está muy bueno ver si la mujer con eso va como tiro y no hace falta seguir a más. ¿Por qué? Porque tiene su propia producción. Yo siempre digo que sin ovario se vive, pero sin suprarrenal no podremos sobrevivir. Totalmente. Entonces, vamos a rescatar toda la función de la supra, vamos a nivelar, y eso está muy bonito hacer, porque con tanto estrés le estás regulando también desde la corteza cerebral, el hipotálamo, la hipófisis, y posiblemente rescates
todo ese eje y la supra esté funcionando, ¿vale? E increíblemente, se me cayó la pantallita. Increíblemente, vos sabes que la FDA a veces atenta contra nuestra salud, bastantes veces, y la DEA, que es una hormona tan propia de la supra, que es precursora después de hormonas sexuales, primero masculina y después femenina, y que no te la vale, que no te la apruebe, ¿no? Es increíble. Pero a pesar de que no la apruebe, según el PubMed, y que verdaderamente todavía no está dado el ok, igualmente la usamos, y la usamos muchísimo. Sí, y antes de la DEA, muchísimo. Y antes de la DEA, porque también ha estado muchísimos años prohibida en Brasil, ellos usan la anterior, la tatarabuela de las hormonas sexuales, que es la pregnenolona, y aprendiendo cuáles son los cofactores, que depende del boro, una de las enzimas, se generará la DEA. Y luego, ¿quién se genera? La testosterona, y luego el estradiol. Y resulta que tú le das eso a la paciente, resucita su suprarrenal desde más arriba. Yo el año pasado estuve bastante en México hablando con gente seriosísima que saben muchísimo de hormonas bioidénticas, tienen muy buena calidad también para manipulación de pellets, que si quieres después podemos decir 2 palabras de eso, pero verdaderamente trabajar el eje para ver si puedes con eso, pues mejorar aún más la salud. El trabajar el eje es como son prioridades. Si bien tenemos que trabajar, pero el sistema y trabajar las emociones, el estrés es fundamental porque muchas veces es como que nos deja de entrar agua. Y tal cual. Entonces, muchas veces se trabaja, se hace trabajo con hormonas bioidénticas, pero se deja de trabajar lo que vos decís, el eje, y muchas veces no tiene el resultado que se requiere. Porque con el tema del estrés también se mejora la libido, se mejoran un montón de cosas, el sistema inmunológico. Absolutamente. Y realmente eso lo sabemos, una chica joven, con todas las hormonas a vivir por haber, que está ciclando y que no se le interrumpió todavía el ciclo, la libido se le cae al piso si bajó dopamina, serotonina. Eso lo sabemos. Entonces, y la mujer es mucho más lábil que el hombre para eso, mucho más sutil. Hay muchas preguntas, pero como estamos conversando, a veces es imposible contestar las preguntas, porque estamos estamos problematizando el tema. Entonces, muchas veces no se pueden, y más que si son personales. Entonces, claro. Acá preguntan el tema del chip sexual. Yo la verdad que no me gusta ese concepto. No me gusta ese concepto porque la verdad que podemos poner testosterona, pero en realidad la testosterona cumple otra función. Pero totalmente. No sé si opinás vos. No, yo opino, yo para que te des una idea, opino que no pongo chip directamente. Pero bueno, no digo que en el futuro no esté de acuerdo, porque después de todo es un modo de aplicación de algo. Podemos llegar a poner chip el día de mañana de pregnenolona, o podremos poner chip de cualquier otra cosa. Por ejemplo, de calcitonina, una hormona muy olvidada por todos los endocrinólogos, que es parte de nuestro cuerpo y que por ahí para la osteoporosis de una mujer menopáusica el día de mañana sea bueno. O sea que es una forma de aplicación. Pero, a lo que voy, sí, decime. A lo que voy que la forma de aplicación de lo que uno decida hacer con ese paciente personalmente puede ser otra, ¿no es cierto? Y este marketing, porque en el fondo es marketing, llamarlo chip sexual, parece que la única cosa que tuviéramos que recuperar sea la vida sexual. Y tenemos que recuperar la salud plena. Cuando ¿no? se recupera el eje, se recupera, se mejora el estrés, se mejoran la libido mejora y mejoran muchas cosas. Entonces, lo que te quería... realmente, perdóname, pero si vamos a relacionar esta cosa marketinera de chip sexual, podemos relacionarlo con la aplicación de testosterona a los patobicas, que lo sacás completamente del área natural y del área biológica, ¿verdad? O sea, tú sabes lo que pasa con una sobredosis de testosterona en un varón. Bueno, en esa área, yo lamentablemente sí he tenido oportunidad de ver en Paraguay gente que le habían puesto una dosis, mujeres, a través de un pellet de testosterona, dosis suprabiológicas, y que le han hecho realmente mucho daño, sobre todo a nivel psicológico, y después tú sabes, la sobredosificación de testosterona.
No, lo que se trata es que se recupere la función del ovario en su máxima plenitud y con ello toda la salud que uno podía tener, que sí hay áreas que podemos perder, porque una menopausia muy florida, sin tratar, va evolucionando una osteoporosis y una fractura de cadera, tú lo sabes. Totalmente. Entonces eso realmente es cuidar la calidad de vida de una mujer. Quiero dos temas. Uno es el de algo para poder decir esto del tema de la osteoporosis, me parece fundamental porque está relacionado. Y otro tema, otra pregunta y otro tema que tengo acá, que lo nombramos al principio muy por arriba, pero lo quiero como reflotar, es el tema de la metabolización de los estrógenos para una buena metabolización, porque podemos hacer muchas cosas, muchas, como... Total. Así que entremos en esto, si querés vemos un poquito de osteoporosis, cerramos con el tema de los metabolismos de los estrógenos, que se pueden hacer muchas cosas con poco. Totalmente, justamente, yo tengo varias pacientes que por suerte, normalizando los neurotransmisores, primero, con todo lo que a veces, bueno, en otras charlas podríamos hablar, pero que significa que manipule bien su vida, vamos a decir, emocional, darle los alimentos necesarios, el omega 3, el magnesio, la taurina, la tiamina, el 5-HTP, todo, que duerma bien y que normalicemos su cortisol. Una vez que normalizamos esa primera parte, que es la de más arriba, obviamente puede haber un deterioro de las células que producen la DEA, le damos pregnenolona y DEA, y luego lo único que hacemos es observar qué más pasa y medir, a lo mejor, pues tú le preguntas, ¿qué tal los calores? Mejoraron un 80%. ¿Qué tal la sequedad vaginal? Perfecta. ¿Qué tal la libido? Mucho mejor. Bueno, fantástico. A todo ello me tengo que dedicar a lo que tú dices. ¿Cómo se metaboliza la hormona que su suprarrenal está produciendo? Es el mejor de los casos. Si no fuera así, bueno, tendría que llegar a darle esa hormona que la suprarrenal produce, pero no llega a los mínimos niveles necesarios. Se la tienes que dar extra. En este caso, la vía transdérmica es muy importante. Sí, ¿Para qué? Para que no sea por vía oral, porque el metabolismo, si lo damos por vía oral, es diferente porque pasa por hígado. Y ahí viene el gran desafío. Y es ahí donde tenemos la visión integral de nuestra mujer. ¿Qué pasa con el resto de las hormonas en donde eso que yo le voy a dar va a interactuar? El centro de ello, dentro de las hormonas, es la insulina. Entonces, ¿cómo comes? ¿Tenés una resistencia a la insulina? ¿Tenemos una insulina muy alta en ayunas? ¿Estamos tendientes a estar en un área proinflamatoria? Eso es otro tratamiento, que va a tener que sí o sí hacerse para que el metabolismo de esa hormona que yo esté implementando o que esté produciendo ella en su suprarrenal sea, vamos a ponerle la palabra inocuo, sea inocuo, ¿tá? Porque en presencia de insulina... Una cosa interesante es también el metabolismo que tienen los estrógenos, que se pueden ir hacia 3 vías y que generalmente si esa vía no lo vamos a entrar en bioquímica pura, pero si esa vía se oxida de una determinada forma, es bueno, y si se oxida de otra determinada forma, no es tan bueno, o otra forma es peor, y que favorece el cáncer de mama o otro tipo de cánceres. Entonces, esto es fundamental porque si bien las mujeres dejan de producir en su ovario, pero tienen grasa, y entonces la grasa a veces, y si tienen mucha grasa, eso puede, o sea, es fundamental disminuir de peso. Tú te estás refiriendo a la aromatización por un lado y a la transformación en estrona. Pues bien, claro. Lo que hay que decir por eso es que fácil, porque no es tan fácil explicarlo para todos. No, entonces pero sí es importante. En detalle bioquímico, porque. Eso es importante decir que mi paciente que tiende a la obesidad o que ya está obesa, yo tengo que normalizarle todo el área hormonal, especialmente de la insulina, para que el metabolismo de sus hormonas sexuales no sea dañino. Tú sabes que el tema al cual te estás refiriendo, para que la gente sepa, hay distintas formas de oxidarse de las hormonas sexuales. Y fue más que nada en los países como Bruselas, que se vio que pasaba, que no tenían tanto cáncer de mama estadísticamente hablando. Y resulta que eran porque ellos, en vez de tener
pan en las paneras de los restaurantes tienen una canastita con repollitos de Bruselas. Repollitos de Bruselas. Exacto, que sería un excelente, sería un excelente cambio que se hiciera en todos los restaurantes y casas de familia. Cambiar la panera por repollito de Bruselas, como yo siempre digo, o cambiar la panadería por la pescadería. Bueno, eso sería un cambio en un montón de cosas de la salud. En el caso particular, resultó que se encuentra una molécula en las crucíferas, que era el 3-indolcarbinol, que luego se sacó más el principio activo, el conocido DIM, y es allí en donde se vio que si comías más de esa sustancia, de ese principio activo, tú tenías un metabolismo de los estrógenos, la mujer tenía un metabolismo de los estrógenos y el hombre también, menos oxidable y oxidante. Y entonces, cuando eso toca el receptor mamario y también de endometrio, está menos relacionado con una cascada hacia el cáncer, si bien no estamos hablando que la hormona produzca cáncer, pero sí lo puede hacer crecer. Entonces, el desarrollo del metabolismo de estas hormonas tiene mucho que ver, volvemos a decir, con que no tengas un terreno pro-insulina alta, que es pro-inflamatorio, y que luego le des a esa alimentación primero y luego los suplementos necesarios para que corran hacia el lado de lo menos dañino. Y luego ese estradiol, le vamos a llamar 2-hidroxiestradiol, el 2-hidroxi, que es el mejor, no obstante, estaríamos a la altura ya en Brasil, Estados Unidos, los países desarrollados, de medir esas cosas. Nosotros, lamentablemente, 10 años ya llevamos pidiéndolo y todavía no, pero se deberían de poder medir, en otros países se miden qué tipo de estradiol uno tiene y se va al hígado. Y luego en el hígado hace un camino que también es oxidante y que se oxida para terminar descendiendo al intestino. Y ahí tenemos otro gran foco, otro problema también miramos. Ahí miramos a la paciente y le decimos, momentito, vamos a ver cómo digerís y vamos a ver cómo evacuás y vamos a ver si te llenas de gases, y luego veremos tu SIBO, tu sobrecrecimiento bacteriano. Porque si esto está muy mal, ¿qué va a pasar con ese estrógeno que dio toda la vueltita y se eliminó? Va a volver. Y al volver, va a volver encima oxidado con el trabajo que le hizo el hígado, y no tenemos ganas de que pase eso. Yo no quiero que me pase eso, porque me volvería algo que sí puede tocar para todo el trabajo que hice antes el receptor de mama. Y todo lo que sea proteger al receptor de mama es poco. Todo lo que sea proteger el receptor de mama es poco. Entre otras cosas, para eso está la progesterona. Para eso está también, últimos trabajos, la testosterona. Si estuviera indicada, que también la vamos a medir. Ya te digo, hay mucha, es la visión nuestra del paciente menopáusico es realmente diferente de lo que hace la medicina convencional. Totalmente. Muchísimo más preventiva, muchísimo más preventiva. Y por eso acá preguntan que hablemos de alimentación en la menopausia. Estamos hablando de alimentación en la menopausia, en realidad. Totalmente. Porque es decir, ¿qué podemos hacer en la menopausia? Esta vía que comentaste vos es fundamental para la incorporación de crucíferas, por ejemplo, de incorporación de omega 3, de una dieta proteica, de buena calidad, de disminuir la grasa corporal, de hacer ejercicio moderado. Todo eso va a favorecer a que el 2-hidroxiestrona se vaya para esa vía y no para las otras. Entonces, por eso, a pesar de que el mundo hoy está dividido, tú sabes que está dividido, las sociedades están divididas entre que la base de nuestra energía sean los hidratos de carbono, o nosotros que decimos que no, que sean las grasas buenas. ¿Por qué? Porque si seguimos comiendo como base de energía los hidratos de carbono, la insulina siempre va a estar alta. Y siempre vamos a tener un terreno. Quiero que sepan, no es motivo de esta charla, pero cuando una persona tiene insulina alta, todas las demás hormonas se alteran. Todas, es como la directora de orquesta. Desde la hormona tiroidea, la sexual es muchísimo, la hormona de crecimiento, si todavía la tienes. Es decir, hay un desbalance que es preferible justamente tenerla como en la fisiología, como fue el Homo sapiens. Bajita, para que nunca seas diabético si tenés a tu insulina en reposo. Pero ¿qué pasa?
posiblemente estaríamos moviendo muchos intereses, ¿viste? Y cosas así que todavía la dieta, que no sé si llamarla cetogénica para todo el mundo, no es que sea necesario cetogénico No, para todo el mundo, pero la base de la energía no debe proceder en un 60% de los hidratos, no, yo porque si no vamos a estar. llamo me gusta mucho el tema de alimentación antiinflamatoria, porque en realidad Lo sigo es. con eso porque a partir de eso tiene que ser adecuada a cada persona. Y la dieta cetogénica es una muy buena opción, pero también entendiendo que se puede Con sus intercalar, indicaciones, conversar, con y que en sus realidad lo que indicaciones. tenemos que tener es una flexibilidad metabólica, porque no somos flexibles, la gente no es flexible, y lo que tenemos que lograr es eso. Cuando logremos eso, a base de una alimentación antiinflamatoria, me parece que nuestro sistema inmunológico va a descansar. Y de eso se trata, Claro, porque es un sistema inmunológico que está continuamente activo. Vos mismo dijiste este momento, nombraste las vías y fuiste al intestino, viste el estroboloma, la epidemia de disbiosis que existe. Y si eso lo relacionamos con el tema de la osteoporosis, la microbiota intestinal es una de las productoras de la vitamina K2, que tiene un papel fundamental, junto con otras cosas en el papel de la osteoporosis, porque no solamente, por eso quiero desmitificar un montón este tema del calcio, porque lo estoy mirando acá, porque, a ver, nos encontramos con pacientes medicadas con alendronato, ibandronato, y con suplementos de calcio en un terreno sumamente inflamatorio. Y eso es como total. tirarle nafta al fuego. Sí, señor. Y al cerebro ni te digo, imagina. Bueno, Nafta al digamos fuego. que ahí tenemos la enorme diferencia, por eso me acordaba que el año pasado fui a hablar a mi servicio, al Ramos Mejía, e igualmente, el de endocrinología, ¿no? Igualmente estamos un poco lejos de que la medicina convencional vea esta realidad. ¿Por qué? Tema calcio. El calcio en realidad no nos hace falta, está todo en el hueso. Ya se formó, Totalmente, desde la panza de totalmente. mi mamá hasta la menopausia, el calcio es lo que yo hice con ese calcio y Ujú. las hormonas y las vitaminas y el hueso que formé. Ni qué decir la diferencia enorme que hay entre una mujer que hizo deporte toda su vida a la que no lo hizo, para Ujú. esta finalidad. Entonces llegás a la menopausia con un tipo de hueso o con otro tipo de hueso. Pero además, una vez que llegaste allí, lo que te va a pasar es que se te va a escapar el calcio, lo vas a Obvio. perder. Entonces, la forma en que tú tengas que tratar esa menopausia no va a ser porque estés tomando el yogur Ujú. nuestro de cada día. Eso te va, lamentablemente, esto tiene una mala prensa, la palabra que voy a decir, pero te va a acidificar. Lo que pasa es que para que esto se entienda bien, hay que estudiarlo bioquímicamente, hay que aclararlo bioquímicamente, porque Totalmente. nadie acidifica su sangre. Por No eso es lo un tema de la planteo. sangre. No, lo planteo porque hay que optimizar otras cosas. Hay una epidemia de hipovitaminosis D, siempre hay escasez de magnesio y de vitamina C, que son A la fundamentales, cabeza. A la son cabeza. fundamentales para... Lo que pasa en el calcio del hueso es que se pierde, entonces hay que tratar de detener esa pérdida. Y Totalmente. para Pero hay que detener entender esa otras pérdida, cosas. obviamente, si tú consumes leche de vaca, vas a consumir una cantidad de fósforo que no te conviene. Y en esa cantidad de fósforo que tú consumes, lo que va a pasar es que vas a sacar más calcio del hueso del que puedas incorporar. Y fundamentalmente, cuando tienes una vitamina D correcta, y para eso necesitas un intestino sano para absorberla, o Ujú. además una exposición al sol y una dosis de colesterol óptima. Ayer hice un webinar, no sé si lo viste, que habla de que al no comer nada de colesterol o me lo bajen del sondazo con la estatina, tampoco vas a tener la materia prima para generar tu vitamina D. O Y sea que otra son cosa muchas las importante, fuentes. Ale, otra cosa importante, un terreno que no sea tan inflamatorio, porque la vitamina D es un inmunorregulador. Y cuando hay mucha Total. inflamación, más allá de que se pueda tener un intestino, en realidad continuamente está actuando. Entonces, no es una cuestión de solamente poner vitamina D, que es sumamente importante que funcione, pero también es decir que deje de actuar continuamente porque se está necesitando en exceso.
Y eso también es No, importante. yo te diría que la gente tiene que saber que comiendo correctamente, como nosotros decimos, huevo, pescado, aves, verduras, algo de fruta, comiendo así, tomando sol y haciendo ejercicio, esa área la Sí, tiene cubierta. totalmente. La tiene cubierta. No obstante, va a incorporar también magnesio con los verdes y si es necesario una dosis extra de magnesio porque somos muy carentes, lo mismo que somos carentes de selenio, de zinc, bueno, De zinc, de omega 3. será posible. Y después, el conocimiento, como dices tú, si yo tengo un intestino muy ordenadito, que eso se desordena todo con los hidratos, la vitamina K va a salir de la buena flora. ¿Y por qué es tan importante la vitamina K? Porque si cuando estamos ya alrededor de los 60 como yo y te hacen una placa de tórax y vos ves dibujada tu aorta, podés estar segura de que te faltó vitamina K porque el calcio se fue para la aorta. ¿Y para qué lo querías al calcio? Para que se vaya para la aorta. No, no me interesaba tener el calcio en la aorta, en las coronarias, en la glándula pineal. Ves un montón de lugares, en las mamas, de lugares calcificados porque no era ahí donde tenía que estar el calcio. Por eso hacemos mucho daño dándole calcio a las personas si no tenemos estos nutrientes. Para fundamentalmente que lo vean ahí, o sea, cuando alguien le diga, ay, es tan importante el calcio, tomate un yogur y comete 200 gramos de queso todos los días, no evaluaron el intestino, no evaluaron el resto de los cofactores que manejan estas idas y venidas del calcio, del fósforo. Cuando entra calcio se va magnesio, son exactamente contrarios, y tú lo sabes. Entonces vos decís, pucha, estamos haciendo un pésimo favor a la salud de esa persona. Lo importante es que conservemos el calcio donde estaba, que es en los huesos, y ahí viene lo que vos nombraste antes, ivandronato, alendronato. Yo misma en el servicio de endocrinología dábamos estas cositas endovenosas alguna vez, hablo de 30 años atrás, hasta que mi propia madre tuvo una fractura patológica. ¿Qué significa fractura patológica? Significa que no se cayó, sino que se fracturó y se cayó. Sí, totalmente. ¿Ah? Y eso es porque el hueso que se forma es un hueso que mejora la densitometría, pero no la calidad del hueso. Sí. Porque el hueso no es normal, no es un hueso exactamente fisiológico. El hueso que sí era fisiológico era el que tenía cuando tenía las hormonas sexuales y la testosterona dentro de un equilibrio. Y es a eso en donde nosotros nos queremos dirigir cuando queremos hacer un reemplazo fisiológico, cuidando todos los estamentos de hormonas sexuales. Por eso, ¿Puedo repetir? Fundamental, vitamina D, sol, una alimentación antiinflamatoria, cuidado de la microbiota. Y con esa alimentación antiinflamatoria y fundamentalmente aumentando la grasa, sí o sí caes en un ayuno. Y no he visto mejor tratamiento para un SIBO que el ayuno. No he visto mejor tratamiento. Te digo sinceramente, la flora solita se recicla. El papel así que eso decime. Para que no se nos acabe el tiempo, porque hay muchas preguntas. El papel, me interesa mucho el tema de el ejercicio, principalmente la fuerza y el papel del músculo en el hueso. Para desmitificar, porque si no, hacemos ejercicios puramente aeróbicos cuando necesitamos fuerza. Sí, el ejercicio aeróbico es necesario, pero es necesario la fuerza. Y esto es fundamental porque para desmitificar que una persona mayor no pueda tener peso o no pueda hacer peso adecuado y acompañado. Y esto sin duda, sin lesionar la articulación. En este caso estamos pensando exclusivamente en la masa ósea y especialmente donde más nos fracturamos, que es cuello de húmero y cuello de fémur. A mí me impacta mucho porque mi abuelita, la que hoy cumpliría o alrededor de los 120 y pico de años, se fracturó todo. Se fracturó cadera y se fracturó húmero, y hay que vivir con eso. Entonces, lo importante es que por más que nosotros hagamos todos los vericuetos más fisiológicos posibles, un adolescente que mantiene un hueso totalmente quieto porque se lo fracturó, se decalcifica, con todas las hormonas encima que tiene un adolescente. Pero es reversible. Perfecto. Eso significa que el movimiento era esencial
para que el calcio se mantuviera dentro del hueso y además se continúe depositando en los cristales y en la matriz de hidroxiapatita, que es la parte donde se termina depositando. Eso significa ya un área biofísica. Ahí saltamos de la bioquímica, es un área tuya esa, a la biofísica, para que sean atraídos por ese estímulo electroquímico. Y para eso sí hace falta la contracción contrapeso, o por lo menos el peso personal. Por eso se puso, y está muy bien que sea así, un ejercicio de corta duración y de alta intensidad para que eso ocurra. Y no me lleva más de 10 minutos por día. No me lleva más de 10 minutos por día. Es fisiológico. Por eso, yo les pido siempre que me trabajen húmero y cadera. Entonces, lo ideal sería que si uno está bien de neurotransmisores, si uno durmió bien, si tomó el agua de mar o el agua mineral como sea y todo lo que se habla después en consulta, tú hagas ese ejercicio en ayunas. Tiene un montón de consecuencias bioquímicas también eso, para otras áreas, pero en esta área es que sería óptimo poquitito, 10 minutos, pero trabajaste húmero, los ejercicios de pilates, yo le digo así para como si esto fuera mi cadera, húmero y fémur. Con esa tiradita, la tiradita del músculo sobre esa zona. Anaeróbicos y de fuerza. De intensidad, pero que sean progresivos, porque una persona que no se mueve, que no está acostumbrada, de repente tiene que, yo siempre digo, vamos a tratar de empezar a encontrar movimientos que se han perdido, Una vez que encontramos los movimientos que se han perdido y recobramos ese circuito que teníamos perdido, incorporamos peso. Entonces tiene que ir acompañado, porque si no se incorpora peso cuando no tenemos movimientos que están ya muy alejados o que hace mucho que no se hacían. La sentadilla es un movimiento sumamente completo, y nos puede decir muchas cosas, una sentadilla. Entonces, una sentadilla profunda, lograrlo, empezar a trabajar eso, es uno de los ejercicios más completos. Aparte es un ejercicio sumamente ancestral. La gente no se sentaba en una silla. No. Hacía caca en sentadilla, los niños se sientan en sentadilla, los animales comían en esa situación y todo el tiempo está sentado, parado, desde el suelo. Exactamente, y eso hace mucho, trabajar ejercicios funcionales. Y el ejercicio de fuerza no tiene que ser con peso solamente, puede ser ejercicio con su propio cuerpo. Entonces así es. Eso es... Mira, tú sabes que hemos hecho juntos yoga, pero a veces al hacer los mismos ejercicios con y sin zapatillas, ya cambia el peso que tenés en los miembros inferiores. Ya es otro ejercicio sobre glúteos, sobre cuádriceps. Por lo cual, yo lo que le quiero decir a la población no es tema de tiempo, porque solamente hablamos de 10 minutos, pero 10 por 7 son 70. Hiciste 70 minutos a la semana, y entonces ahí te hiciste 280 minutos al mes. Y ahí se te fue acumulando. Que empiecen a hacer ejercicios, descalzos, de a poco, porque los tobillos todavía, y hay ciertas estructuras que no están acostumbrados, pero el tipo de calzado que tenemos, nos ha llevado a trabajar otras estructuras, a dejar otras estructuras sin trabajar. Entonces, esto de empezar a entrenar descalzo, de apoyar, si vamos a hacer, un ejercicio como CrossFit, probar, levantar o descalzo, trabajan otras estructuras. Y esto tiene que ser paulatino. Así es como nuestra genética, es como hemos estado adaptados al ambiente, y actualmente estamos desadaptados. Pero esa transición tiene que ser lenta, porque tampoco vamos a salir a caminar descalzo de repente cuando tenemos un tobillo que no tiene estructura. Entonces me parece que eso es muy bueno lo que planteás, porque con pequeñas cosas todos los días
ejercicios, sentadillas, que la gente dice, no tengo tiempo para esto. Bueno, hacete el tiempo para estar 10 minutos todos los días, entrenar en No, porque uno de los secretos del tiempo es decirle, si no vas a desayunar, vamos a agarrar el tiempo que estabas desayunando en eso, pero eso paso a paso, ¿no? O sea, por eso la alimentación antiinflamatoria y los periodos en donde dejamos de comer, que me normalizan la flora bacteriana, es muy importante, y en esos momentos es que tú tienes que aprovechar tu tiempo. Desde ya que eso tiene que ver con el estado de ánimo, una persona depresiva, y todo eso hay que trabajarlo para que pueda ir caminando. Pero la verdad que te dan grandes alegrías ver a un paciente en todas estas áreas. Sin olvidar lo que dijimos al principio, para el tratamiento de la menopausia hay que considerar que la salud es espiritual, social, biofísica, emocional y sexual. Es allí, hablando de sexología, que nos quedan pocos minutos. Nos queda muy poquito, así hemos hecho como un popurrí, obviamente. Es un abanico. Un abanico. Seguro. Así, lo que le quiero comentar es que tenemos planificado con Alejandra otra charla sobre hormonas, lo tenemos que definir, como para cerrar esto, ya lo vamos a poner en un flyer. Pero esto no podemos responder las consultas personales, pero bueno, me parece que estamos problematizando un tema que es complejo y que tiene muchísimas aristas. Yo no sé si querías comentar. Hoy la mujer que hoy la mujer en menopausia verdaderamente, yo no hubiera podido hacer en estos 12 años todo lo que hice, que viajar, que venir, que volver, que hacer charla. Tú me has visto 3 días de clases consecutivos con actividad física en el medio. No se puede en una menopausia florida sin tratar, no se puede, porque verdaderamente toda la energía, todo lo que significa estar en premenopausia, porque de eso se trata el reemplazo que uno termina haciendo con cuidado de todos los parámetros, te da. Es que es responsabilidad nuestra, realmente, de los médicos que nos hemos dedicado a esto, que la vida se prolongue bastante más con calidad. Si esto no se hiciera, no estaríamos igual. Estaríamos como lo que conté de mi abuelita, ¿no? O yo ya me hubiera puesto a tejer y, no sé, que me mantenga otra persona, pero no me hubiera dado el cuero, ¿me comprendes? Totalmente de acuerdo. Eso es una realidad. Bueno, acá dice, más allá de que digan no vivan tanto porque hay mucha gente en el planeta, eso es otro tema. Ese es otro tema. Bueno, mira, de acá plantean que han planteado en alguna charla, en un webinar, sobre el calcio y los expertos no dijeron nada. Bueno, eso es obvio. ¿Qué más? Bueno, la verdad que, bueno, les agradecemos a la gente, por muchísima gente. Nos va a quedar muchos temas por hablar. Sí, imagínate que aunque sean 3 minutos, la testosterona en la mujer es todo un tema. Hoy por hoy no está aprobado por la FDA que le des testosterona a una mujer, así que imagínate lo del chip sexual. Pero sí apoyamos la idea de que si es necesario, porque las dosis de testosterona quedaron muy bajas y no la lográs subir desde la suprarrenal, también tiene su indicación, ¿no? Yo particularmente cuando la tengo que indicar, la indico y la indico en gel. Hago todo lo posible porque suba fisiológicamente. Pero si no llego a los niveles mínimos... Nos quedan 50 segundos, pero las hormonas bioidénticas son una excelente herramienta, pero también la fitoterapia sistémica, como también los adaptógenos, que yo lo utilizo muchísimo, que muchas veces es una opción muy, muy válida y asociado a este cambio de alimentación y de paradigma también en el abordaje, con la regulación de los ritmos circadianos y todo lo que viene. O sea que el tratamiento es integral. Así que te dejo estos 30 segundos para que cierres. Bueno, que puedan tener una vida sexual, además de espiritual, emocional y física plena en periodos de menopausia. Perfectamente viable, ¿ok? Y nos volvemos a ver me parece, vamos a seguir hablando, 22. Me parece, el 22, y vamos a seguir hablando en el área mujer o en el área hombre, no me acuerdo. Mujer.